Ahí estamos, si aparecemos, estamos bien, ¿vale? Bienvenidos a todos. Estamos muy emocionados de dar inicio a esta serie de lives para presentar la nueva edición de nuestra revista literaria Pactum, Silva Carnifex, que en español significa El bosque del carnicero. Esta edición está dedicada al terror psicológico y a los asesinos seriales, así que prepárense para adentrarse en un mundo sombrío y fascinante. el día de hoy prepárense para descubrir grandes inspiraciones, excelentes obras y, claro que sí, alguna que otra anécdota curiosa que hacen de esto del terror lo mejor de la noche. Entonces, comencemos. Bueno, ahora sí, es un honor para nosotros presentarles a los talentosos autores que forman parte de esta edición de Pactum Silva Carnifex. Cada uno de estos autores ha aportado su visión única acerca de este tema que viene siendo el terror psicológico. Y claro, nuestro tópico principal, los asesinos seriales. Vamos a conocer poco a poco algo sobre ellos, a lo mejor sus trayectorias, sus inspiraciones y claro, sus obras que el día de hoy tenemos el placer de albergar. Así que sin más preámbulo, les presentamos a los verdaderos protagonistas de esta noche, de esta sangrienta y tormentosa noche. Perfecto. Él es un conocido de Toximorrox. Él es Francisco Araya Pizarro. Nace en Santiago de Chile, diseñador web, community manager y escritor de ciencia ficción. Ha escrito 6 libros, los cuales están publicados en Amazon. Tiene más de 10 cuentos antologados. También sus diversos relatos han sido publicados por diferentes revistas literarias en español y cuenta con varios reconocimientos por su excelencia, creatividad y calidad literaria. Bienvenido aquí a tu casa, Francisco. Muchas gracias, Donovan. Muchas gracias. Es un honor tenerte otra vez. Y bueno, por otro lado, nuestro segundo invitado del día de hoy, de padre bibliotecario y madre amante de los libros. Su pasión por escribir va justamente de la mano con aquella pasión que tiene por leer. Desde el año de 2019 participa en diversos talleres de escritura creativa y publicó, gracias a los mismos talleres, algunos cuentos en diversas antologías. En el año de 2023, su cuento titulado La Gata ganó una mención en el concurso municipal de cuento de Franz Tamayo. Y en el año de 2024 publica su cuento Rosas en la revista digital Dojevena de Hielo. Por favor, recibamos al escritor Axel Luna. Adelante, por favor. Gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues bueno, ya estamos aquí reunidos, así que podemos comenzar esta velada literaria. ¿Vale? Entonces, para iniciar, tenemos esta pequeña ronda de preguntas, las cuales vamos a albergar para conocer un poquito más de cómo llegan no solamente a Pactum, a la revista, sino también cómo integran ese terror psicológico, el terror que incluso el cine lo lleva a grandes escalas, ¿no? Como es el tema de los asesinos seriales, ¿no? Entonces queremos preguntarle a los escritores principalmente, ¿qué fue lo que más les llamó la atención de Pactum, Silva Carnifex, y qué los motivó a unirse a esta edición? Podemos comenzar contigo, querido amigo Francisco. Bueno, lo que me motivó, o sea, conocer a Pactum, bueno, como conté una vez también, fue el hecho de poder, digamos, buscar dónde publicar, dónde poder escribir y publicar lo que yo hago, ¿ya? Y motivarme por este desafío, más que por esta edición, en el hecho de que ya traté de hacer lo posible de sacar desde el mundo de la ciencia ficción que yo más manejo, algo con respecto a los asesinos seriales. Yo pensé que no me iba a costar mucho, pero terminé prácticamente más haciendo más terror psicológico que asesino serial, ¿ya? Entonces terminé creando más eso, ¿ya? Eso es lo que te puedo decir yo. Bueno, pues agradezco mucho tu participación, estimado Francisco.
Y como lo dices, uno piensa que a lo mejor porque estamos como envueltos en ese ambiente donde a lo mejor el cine nos dice de asesinos seriales una otra vez, uno piensa nada más que es como, pues es alguien que mata y ya, pero unos días después se va metiendo un poquito más a fondo y ve las motivaciones, ve todo lo que pues usted acaba de mencionar, todo lo psicológico. Entonces, escribir terror no es nada fácil. En sí, escribir no es nada fácil. Los que estamos Es un aquí, pues, desafío, escribir terror, qué bueno que tú has hecho esta mención, esta pequeña cuña. Escribir terror es un desafío, claro, porque uno tiene que plantearse el hecho de crear una situación, lo cual hace que el protagonista, o sea, hace que el lector a través del protagonista se empiece a sentir vulnerable, se empiece a sentir, Dios mío, o sea, qué horror le está pasando a este hombre, espero que no me pase a mí, y que más todavía aún que hace que puede hacer que el mismo lector se esté como preguntando que si a la vuelta de la esquina estará el mismo terror que lo cautivó en lectura, esperándola a la vuelta. O sea, ese es un gran desafío que tiene lo que es la lectura, lo que es el terror en sí, ¿ya? Ahora, yo por lo común, en lo que es mi trabajo, saqué más motivaciones y también a su vez también inspiraciones también. Espero no adelantarme nada importante, por supuesto. Saqué más inspiración del mundo, de lo que yo había escrito tratando de hacer terror, desde los tiempos de cuando era estudiante. Tenía un curso de, tenía un curso de tenía un curso de cine, y a veces el profesor que a veces me evaluaba los guiones me decía, no, esto es demasiado Freud, demasiado freudiano, pero sí había reconocido que entre lo que estaba escribiendo yo era terror psicológico con el tiempo, por supuesto lo estaba reconociendo, ¿ya? Eh, y muchas de las cosas que también me inspiran ahí es también sacar elementos de la vida, que me habían sucedido en la vida real. De hecho, una de las inspiraciones del terror psicológico vienen un tanto del mundo de las cuarentenas, de la pandemia que había sucedido, donde prácticamente todo el mundo se convirtió en una especie de gobierno, digamos, de una especie de gobierno, de estos gobiernos distópicos, ¿ya? En donde prácticamente el mismo gobierno por medio de la información, crea una desconfianza de tu vecino y hasta de tus propios amigos y de tu propia familia, ¿ya? Al cual te crea tú una cuestión que te crea la pregunta, ¿quién es quién? Y si esa persona que está a mi lado o está compartiendo la mesa conmigo es la persona que yo, como te digo, yo puedo confiar en esa persona. ¿No me hará algo? ¿No me matará? Entonces, esos son como cosas que yo me he podido yo inspirar en el asunto de crear una historia de lo que es el terror psicológico. Esos cuestionamientos fuertes que la misma pandemia nos creó. pues justamente como lo acaban de mencionar, yo creo que gran parte de lo que tenemos, o alejándome un poquito ahorita del tema de lo que son las pandemias, epidemiología y todo eso, algo que ya había mencionado en una ocasión anterior es de que hemos visto que el terror ha evolucionado mucho a lo largo de la historia. Hablando de eso, tenemos un número de terror histórico, pero también yo creo que la evolución más para acá de lo que viene siendo como mitades del siglo XX para nuestra actualidad, para la época contemporánea, es de que el terror a lo mejor ya no son monstruos, ya no son vampiros, sino que el terror está a la vuelta de la esquina. A lo mejor uno no sabe si el vecino, el amigo, el tío, el padre, el hijo, lo que sea, puede El ser monstruo te está esperando a la vuelta de la esquina. el monstruo ya no es un monstruo así tal cual como nos lo planteaban. El monstruo somos nosotros mismos Exactamente. y no sabemos si lo podemos ser o quién puede ser. Pero bueno, entonces prosiguiendo con eso, por favor,
Ángel, ¿sí sabe esa pregunta? Sí, claro. Em, yo en principio me he enterado de Pactum y he decidido participar con ustedes por la oportunidad, ¿no?, que nos da siempre de mostrar nuestro trabajo, que creo que es bien importante que existan estos espacios. Y este número en particular me llamó la atención porque el terror es algo que desde la adolescencia creo que me gusta mucho leerlo. Siempre había pensado que me gusta mucho también escribirlo, pero no, o sea, haciendo como una revisión, un inventario de todos los textos que he escrito, no tengo muchos cuentos de terror o novelas de terror en mi catálogo, por así decirlo, ¿no? Entonces siempre es, como decía Francisco, es un desafío, por tanto, justamente porque me gusta mucho y quiero que lo que escriba cumpla su propósito, que es asustar, ¿no? Y siempre a partir de ahí voy a mis propios miedos, ¿no? ¿Qué es lo que me da miedo a mí? Y caigo en lo que decían ambos ahorita, ¿no? Que lo que más da miedo son las personas. El ser humano es el peor monstruo, el más aterrador, creo que hoy por hoy existe. Eh, sí, entonces, claro, a partir de ahí eh, creo que este tema del terror psicológico, incluso de los asesinos seriales, va mucho por ese camino, ¿no? De explorar la mente y saber hasta qué, o sea, qué puedes ser capaz de hacer por, por diferentes motivos que pasan en tu cabeza, ¿no? Entonces me asusta mucho lo que escribo, me asustan mucho las personas en ese sentido y por eso creo que era el número ideal para desempolvar algún cuento que tenía ahí, tratar de trabajarlo y pues lograr que se publique, ¿no? Muchas gracias por ¿no?, por tu comentario. Sí tienen razón. Este es un espacio de difusión y tratamos de siempre ser eh, lo más abiertos posible para estos temas. Toxi tiene que ser mundialmente libre y como ustedes dicen, pues el terror ya se ha evolucionado a una forma donde la mente ya juega un papel muy importante y la esencia de los humanos, ¿no? Entonces ya no vemos a los monstruos que solíamos encontrar en los cuentos de antes, eh, o ya no nos asustan como antes, ¿no? Ahora ya el humano tiene otras formas de amedrentarse y de una forma más amenazadora, ¿no? Ya es donde viene ya el concepto de este latín que nos gusta tanto a nosotros meter, que tiene que ver con Silva Carnifex, ¿no? Entonces la siguiente pregunta es, cuando ustedes vieron ese título, Silva Carnifex, y que tenga que ver con el bosque del carnicero, y que más adelante vamos a ver la portada, la frase que generaliza y resume la revista, ¿no?, que expresa su máxima esencia posible. ¿Qué es lo que hicieron, o más bien, qué es lo que agarraron de ese concepto de Silva Carnifex, el bosque del carnicero, para trasladarlo a sus obras? ¿Qué esencia les programó eso? A ver, ¿quién comienza? Tú, adelante. Ya, ok. A ver, cuando vi el título, de inmediatamente no lo até al tiro con el terror psicológico. Yo lo vi, me dije inmediatamente tiene que ser el título de algún, qué sé yo, eh, es como si fuera el título de un disco de heavy metal. Yo me dije, ya, probablemente debe ser algo tan salvaje como el heavy metal, yo me dije, ya. Pero después cuando me profundicé más en la descripción que ustedes hicieron de todo el concepto que venía de por medio, ya, ahí me di cuenta, claro, era terror psicológico, era plantearse al ser humano como la bestia de todo del cuento, ya, el verdadero Satanás que hay ahí, ya. De hecho, quiero decir que, por ejemplo, una cosa que me acuerdo que de una persona que yo conozco y respeto mucho, que es de mi trabajo, siempre me acuerdo, me decía a mí que si tú quieres ver al infierno y quieres conocer al verdadero demonio, no hace falta invocarlo. Anda a la peor
campo de batalla, la peor guerra, ve al soldado que está matando a su enemigo, y ahí vas a encontrar al infierno y al demonio. O sea, ahí lo tení, en vivo y en directo. No necesita hacer invocación ni nada por el estilo, ni invocar otro espíritu, no, ahí está. Esa es la bestia, ¿ya? Y traté de plantear, y como te digo, ese es como eso es lo que me pasó a mí cuando yo me dije, ya, plantearme la idea de un asesino serial, pero había costado tanto sacar el asesino serial, porque el asesino serial es un personaje que tiene forma y fondo, ¿ya? Tiene su forma, pero también tiene su fondo, tiene una profundidad. No es fácil crearlo, pero sin embargo, al ser humano como bestia, independiente de su personalidad, es muy fácil, porque hablamos de un ser, de, un, de una persona, obviamente, que está pasado de un contexto normal, que puede ser tranquilo, a un contexto demasiado violento, que puede ser puede ser detrás de las filas de un gobierno tiránico, o probablemente en el campo de batalla, o probablemente en una situación límite, lo cual haga que salga toda esa violencia, pero que sabemos que de fondo esa violencia viene por un mecanismo de defensa que tiene el ser humano. Eso tengo que decir yo. Sí, por mi parte, la verdad no le presté mucha atención al título al principio. Primero me enfoqué más en la descripción que hicieron de los textos que estaban buscando. Y lo primero que pensé cuando leí que buscaban textos de tipo gore o slasher, ¿no? Yo me estaba desanimando, pero había ahí dos palabritas que decían horror psicológico, y dice, eso creo que sí lo puedo hacer, o creo que tengo algún texto ahí que se puede adaptar a eso. Y, y ya después, profundizando más en el título y en, en la convocatoria como tal, ¿no? Pues traté de simular a que el bosque en realidad representaba algo así como la cabeza o la mente de esta persona, de este carnicero, y no un bosque así literal, ¿no? Sino como los procesos o las ideas que tiene este señor que porta un cuchillo ensangrentado y, y bueno, empecé a recorrer ese bosque por ahí en busca de alguna idea que pues se adaptara a la revista, ¿no? Es muy importante, muchas gracias a ambos, es muy importante lo que dicen. Principalmente, bueno, en primera instancia, Francisco, creo que desde los inicios hemos dicho que Toxi se maneja como por ese estilo de título y subtítulo, como si fuera una banda, ¿no? Y estamos sacando un disco de esa banda, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo de Metallica, o que en este caso de Megadeth, que se va a retirar, ¿no? Y dices, no, de Metallica, ¿no? Ah, pues un álbum de Metallica. Ah, pues Master of Puppets. Ah, ok. Entonces, más o menos siempre nos guiamos por ese estilo, ¿no? Digamos que nosotros somos la banda, Pacto, ¿no? Y tenemos que buscar un subtítulo para poder presentar ese tema conceptual. En este caso fue Silva Carnifex, y aquí entra lo que dice Axel, ¿no? Agarrar todos estos detalles que vemos en el título, en el subtítulo, incluso nosotros somos muy simbólicos. Lo que hay de imagen detrás de la convocatoria, en las palabras clave, en lo que ponemos de descripción, todo tiene un fin, todo tiene un objetivo. Entonces, lo que dice Axel es muy cierto. Vamos agarrando, por ejemplo, el Silva Carnifex, el bosque del carnicero. A ver, sí, es un carnicero, obviamente hay un bosque. Voy a agarrar estos conceptos y los voy a adaptar o los voy a transformar a mi historia. Ah, pues esto significa esto. Aquí, pues el bosque, pues puede ser este ambiente, tal cosa, donde se desarrolla mi historia, tal cosa, y cumplimos con la meta, ¿no? Entonces, por eso están aquí, y en verdad se los agradecemos por confiar a nosotros, ¿no? Por confiar en Pactum, ¿no? Y creo que seguimos adelante con ello. Y pues, algo más que agregar, Santi, sino para pasar también a ver lo que nos cruje.
pues prácticamente lo mismo que agregaron aquí los escritores, de que justamente lo que es retratar a una... no retratar, escribir lo que es un asesino serial también es bien complicado porque para mí la humanidad, la verdad, es algo de lo... como naturaleza, es algo de lo más bello que existe, pero a la vez es algo de lo más contradictorio porque en sí la misma existencia de la humanidad hasta cierto punto llega a ser contradictoria. Es de los pocos animales, porque pues sí, justamente somos un animal. Acá, él es biólogo, él me puede contradecir si digo algo erróneo. Sí, somos animales. Es justamente de los pocos animales que pueden sentir un nivel de empatía tal de dar su propia vida por otro individuo, a lo mejor que no conocen. Pongamos un ejemplo nada más. Un niño va cruzando la calle y un señor que no lo conoce, que nunca lo ha visto en su vida, se arriesga a aventarse enfrente del camión para salvarlo. Pero también somos una de las pocas especies, de las poquísimas, que puede llegar a matar a otro individuo por diversión o por simple placer. No sé si me equivoco. Sí, somos muy selectivos. Somos muy Sí, selectivos sí, justo está con bien, eso. es lo correcto. Sí, Sí. justamente eso se me hace como muy contradictorio porque hasta uno se llega a preguntar qué es lo que genera que esa persona llegue a tener esa necesidad, o es más, ni siquiera necesidad, ese deseo que yo creo que es todavía algo más intenso, porque no tiene, justamente valiéndome de la redundancia, la necesidad o la obligación de hacerlo. Tiene el deseo de cometerlo, porque si vemos bien la historia a lo mejor de X asesinos seriales, como por ejemplo Joe Gacy, el famoso asesino Pogo, él era la persona más linda del mundo, la persona más amistosa, fuera de su papel justamente como asesino. Apoyaba fiestas infantiles, igual era un payasito que justamente se llamaba Pogo, apoyaba a los niños en orfanatos y eso, pero cuando nadie lo veía, cuando se cerraban las cortinas, era un asesino, era violador, era pedófilo, pederasta, lo que sea. Entonces, pues justamente como lo han mencionado ustedes, escribir algo de terror y más como de este psicológico, donde se van más allá de nada más lo que sean las puñaladas, la sangre y todo eso, ustedes se van como más al fondo, como a explorar la mente tan retorcida que tienen de esos individuos y a querer incluso meterse a la mente del mismo lector. Exactamente, ¿no? Entonces, las apariencias engañan, nada es lo que parece y cuando entras al bosque hay de dos opciones, o sales muerto o te pierdes ahí dentro. Entonces, eso es Silva Carnifex. Ahora vamos a ver la frase que engloba la esencia de Pactum Silva Carnifex. La vamos a leer juntos y damos nuestras opiniones. Después de la frase viene pues obviamente la canción representativa del número y luego la portada, que creo que es lo que estamos haciendo. Las portadas son muy llamativas, ¿no? Tenemos ese de hacerlo, ¿no? Son Entonces, heavy. son heavy, ¿no? Entonces, a ver, ahí va, vamos con la frase, ¿vale? La frase es de Cliff Barker. Cliff Barker, pues obviamente, es un escritor, es un director de cine y es pues un artista visual británico y pues es más conocido pues por la película de La Puerta al Infierno, ¿no? De Hellraiser, ¿no? Entonces la frase dice así: el verdadero horror está en comprender que el monstruo piensa como tú y que sus actos son solo un espejo deformado de tu deseo, que es lo que estábamos Ah, platicando hace rato. Francisco. sí, sí, eso es cierto. Es cierto. Lo que pasa es que, a ver, la explicación, vea, esto lo vi en una película y entra a ser muy cierto lo que tú dices, porque, a ver, eh, la gente que ingresa a los psiquiátricos, ya, sobre todo los que cometen asesinatos, delitos fuertes, o sí, muy heavy, muy fuerte, ya. Eh, un, eh, un psicólogo, un psiquiatra, trató de explicar una vez cómo ve el mundo una persona perturbada mentalmente, ¿ya? Y lo que hizo fue agarrar un vaso de agua, llenar un vaso de agua y tirarlo frente a un espejo. Entonces, para explicarlo visualmente, este psicólogo dijo, mira, tú ves
el espejo intacto con el reflejo de nosotros, pero la persona perturbada mentalmente, y él tiró el vaso de agua encima del espejo, lo ve todo distorsionado, todo distorsionado, todo hueco, y justamente esta frase me vino a mí a acordarme de esa escena, ¿ya? Porque explica la mente perturbada del hombre, o dicho hombre en el sentido de la especie, no de género, ¿ya? Del hombre, cuando, cuando está para cometer delitos y cometer actos que no parecen humanos, ¿ya? Como el asesinato, la violación, el desmembramiento, el destripamiento, desangrar la víctima hasta, ¿me entiendes? Entonces, justamente esa frase refleja eso, refleja eh, esa condición, no diría humana, inhumana, que crea a este monstruo, a este Satanás, que está a la vuelta de la esquina esperándote, y que no necesariamente es un monstruo con colmillos o es el don diablo con los cachos y con el tenedor, esperándote, ¿no? Es un, es un ser humano de apariencia normal que por dentro está con una visión distorsionada de la realidad. Diría Santi hace rato, ¿no? Tras bambalinas pasa otra historia muy diferente, ¿no? Axel, queremos escucharte. Sí, yo pienso que esta frase hace como una alusión al objetivo del arte en general, ¿no? Que es crear un efecto y generar, o sea, hacerte generar empatía con el personaje al que estás leyendo. Y en ese sentido, si estamos leyendo un cuento de terror o terror psicológico en este caso, pues justamente el componente que te asusta está ahí, ¿no? En que este monstruo, como decía Francisco, no es ajeno a ti, es otro ser humano como tú, que tiene igual deseos, ambiciones, objetivos. O sea, es como tú, literal, solo que tiene como esta forma retorcida de ver el mundo, ¿no? Entonces llega un punto en el que puedes de alguna forma identificarte con el monstruo, pero eso mismo te provoca rechazo, ¿no? Porque es tan parecido a ti que te llega a dar miedo, ¿no? Es como asustarte de ti mismo, digamos. Es muy interesante. Ok, pues bueno, agradecemos mucho sus participaciones y sí, como acaban de decir, yo creo que, como lo mencioné hace rato, el chiste del terror que venimos manejando desde hace unos cuantos años para acá es de que ya el terror, lo que nos aterra, ya no dista mucho de nosotros en realidad. Es nada más simplemente que hay una frase por ahí que leí, estoy un poquito en desacuerdo con esa misma frase, pero que dice que hay dos tipos de asesinos seriales. Los asesinos seriales en potencia, bueno, más bien primero los asesinos seriales en acto, que son aquellos que pues bueno, llevan a cabo esos asesinatos, esos homicidios, y los asesinos seriales en potencia, que somos nosotros. ¿Cuál es la diferencia de uno y del otro? Que el primero sí tuvo el valor y el impulso de agarrar el cuchillo. Yo creo que hasta cierto punto yo me encuentro como un poquito en controversia, porque yo digo, pues bueno, obviamente hay gente mala en este mundo, todos tenemos algo malo dentro de nosotros, no hay algo que digamos que es totalmente bueno o totalmente malo, pero sí hay muchas personas que honestamente llegan a ser hasta cierto punto asesinos seriales sin ni siquiera darse cuenta, o ni siquiera tener como ese aura que nosotros le venimos manejando como algo místico, algo trastornado. Lo podemos ver en estas situaciones como el alto nivel de criminalidad que, pues bueno, todos somos de Latinoamérica y no podemos ocultar el sol con un dedo de que la situación no es lo más favorable posible que tenemos. Entonces yo creo que a lo mejor podríamos mencionar eso como parte de lo que justamente estamos viendo en esta frase. Ok, de hecho sí. Y hay algo
Voy a decir algo bien anticlimático, porque pues, estamos hablando de terror, ¿no? Y ahorita vamos a decir, bueno, Donovan, ¿cómo vamos a poner ese ejemplo, no? Pero me deje desactivar esta cosa. Ahí está, ya se desactivó. Pues, ahorita que también diría Francisco, se me vino a la mente una frase, pero pues obviamente no es una película de terror, es más todo lo contrario, una frase de Disney que viene en una canción, pero significa más o menos esto. Todos conocemos, creo que a La Bella y la Bestia, ¿no? Y cuando ya va Gastón y todo lo demás a encontrarse con la bestia, empieza una canción que se llama Que muera ya, ¿no? Y quien la canta le dice a Gastón que hay una bestia ahí y no hay duda, ¿no? Pero que ve otro monstruo surgir, en este caso, pues a Gastón convirtiéndose en ese monstruo, ¿no? Por el deseo, por el instinto de querer matar, ¿no? Por un objetivo en común. Entonces, eso tiene que ver con esta frase, ¿no? Entonces, después de la frase, pues obviamente vamos a poner la canción representativa del número, que es de la banda Legion of the Damned, Legión de los Malditos, y la canción se llama Summon of Hate, ¿no? Invocando todo el odio. La canción utiliza una narrativa muy simbólica, ¿no? Llena de tonos mitológicos, apocalípticos. Está creada en un ambiente cargado de oscuridad, ¿no? De misterio, como es un bosque, incluso de invocación ritualística, ¿no? Los bosques se suelen prestar para ello, ¿no? Y ya pues obviamente pues aquí el concepto más general es el odio, ¿no? Y la matanza, que se presenta como una fuerza activa que al ser canalizada correctamente porque la va a suceder, pues puede invocar un poder destructor incalculable. Y ahí, ahora sí es donde ya pasamos a lo mero bueno, a la portada. Antes de pasar a la portada, ¿ustedes qué creen que se vayan a encontrar ahí? Francisco, ¿qué te imaginas de portada? Algo heavy. Algo heavy. Algo Pero, heavy. pero ¿qué es heavy? ¿Qué conceptos? No, el concepto de, bueno, yo te lo digo en el concepto más chileno porque la palabra heavy en Chile es como decir, como la palabra güero, como la palabra el güey, como dice usted, es parte de la idiosincrasia del chileno. Cuando dice que es algo heavy, es algo fuerte, algo pesado, algo tremendo, ¿ya? O sea, dejé la expectativa alta, parece. Yo creo, bueno, creo que siempre cumplimos, ¿no? Con ello. No Por tratamos de decir, supuesto. no, Por eso te Axel, digo, estoy esperando algo heavy. perfecto. Axel, ¿qué te imaginas? Muchas sombras, la verdad. Muchas sombras. Muchas sombras. Sí. Oh, perfecto. Bueno, nosotros siempre tratamos de dar lo mejor en las portadas. Cuando nos reunimos en las juntas editoriales, no siempre decimos, a ver, vamos a ver, tenemos este número, ¿no? Silva Carpet, ¿no? Y le decía a Santi, a ver, ¿qué ponemos de portada? A ver, y empezamos con esa lluvia de ideas. A ver, vamos a poner esto acá, esto acá. No, esto no me gustó, vamos a desecharlo. No, pues es que a mí me gusta ahora esta idea de acá. Ah, la transformamos. No, ¿sabes qué? Ya no me gusta, ¿no? Y empezamos otra vez a transcribir todo, ¿no? La portada de Pacto Silva Carnifex es la siguiente. Les presentamos el año 2, número 3, Pactum Silva Carnifex. Comentarios. Francisco. ¡Qué heavy! ¡Qué mortal, cabros! Significa, en buen chileno significa qué mortal, chavos, ¿qué les puedo decir? ¡Qué mortal! Gracias. Cabrón. No, está súper. Está el bosque, está el carnicero del bosque y está el título, bueno, el subtítulo Silva Carnifex, el carnicero del bosque. El carnicero del bosque. Ese título heavy metal. Sí, de hecho sí. Sí. Está bacán, chiquillos, ¿qué quieren que les diga? No, imagínate, te sale esto incluso en la calle. Deja tú en un bosque. Te sale en la calle, pues yo creo que me ando hasta cagando. O sea, literal, de ahí ya no salgo. ¿No? Entonces, No, imagínate enfrentarte, entrar a un no, bosque oscuro y encontrarte con ese personaje. O sea,
tus días o sea, es el principio del final de todos tus días. Ahí. Mejor empieza a persinar. Sí. Es más, te presto el hacha, toma. Ándale, persínate bien. No, Axel, Bien queremos persinado ahí. escucharte. No, está buenísimo, la verdad. Me gusta mucho. Es muy... o sea, es lo que decía, ¿no? Te asusta, obviamente, pero también como que te está invitando ahí a entrar en ese bosque y encontrarte Estoy de acuerdo con contigo. ese señor. Perfecto. Santi, opiniones. Pues nosotros ya la habíamos visto, obviamente, ya teníamos conocimiento de ella cuando lo estamos haciendo y todo eso. Pero pues sí, como lo dicen, es algo que agarramos como de esos tipos de asesinos slasher que ya los hemos visto varias veces, pero nosotros le dimos como un toque diferente. Ahora como que tiene esas mismas intenciones tanto como de atacar, pero también como de invitando a pasar a uno mismo. Porque, por ejemplo, no sé si se llega a ver bien como ese detalle de que el hacha nada más lo está tomando con una mano y también dependiendo de si es un ser muy sobrenatural, a lo mejor puede ser que o si bien la pueda manipular con una sola mano o con la otra más bien te está invitando justamente como a pasar, como que te les tira para decirte, pues ven conmigo. A que también hay algo que a lo mejor puede haber Es la fuerza del A ver si te impulso. atreves. la fuerza del impulso. Como le decíamos hace rato, hay dos tipos de asesinos seriales, los que son en potencia y los que son en acto. ¿Cuál es la diferencia? Que uno obedeció al impulso. Exactamente, ¿no? Entonces, pues espero les haya gustado. Nosotros tratamos de dejar siempre el alma y la esencia en cada una de las portadas, contraportadas. Todo detalle cuenta y queremos ser siempre lo más objetivo posible para transmitir el mensaje. Yo creo que la portada cumple con ese feeling para poder demostrar que Silva Carnifex es más que una carnicería viva, ¿no? Entonces, pues espero les haya gustado, ¿no? Y pues ahora vamos a pasar con la ronda libre, donde ustedes, autores, van a tener, pues obviamente un pequeño. Entonces, pues bueno, antes de adentrarnos en este oscuro bosque de relatos, vamos a abrir justamente esta sección donde nuestros valientes y talentosos escritores dispondrán de un refugio de 8 minutos cada uno para revelar los secretos y aquellos ecos que habitan dentro de sus sombras en ese número tan especial, Pactum Silva Carnifex. ¿No? Es entonces, en este instante fugaz, donde podrán encender la llama de la penumbra, ¿no? Desvelar los susurros del miedo que inspiraron sus textos y guiar a toda nuestra audiencia por los senderos tortuorios de sus oraciones. Que cada palabra sea un filo en la oscuridad y cada historia un lamento entre las carnicerías. Así que podemos comenzar contigo, Francisco. Tienes hasta 8 minutos para poder resumir tu obra, contar lo que tú necesites contar, para que la audiencia venga a Silva Carnifex a poder leer tu escrito. Bueno, mi obra que presentada aquí para esta edición de Silva Carnifex se llama A la sombra, o sea, déjame acordarme, siempre se me va, aquí está, A la sombra del águila, ¿ya? Eso se trata, La sombra del águila. Trata sobre un medio ambiente que es una especie de distopía ubicada en la ciudad de Buenos Aires, o lo que queda de la ciudad de Buenos Aires, ¿ya? En donde la gente eh, está siendo atacada por una especie de espora de hongos, ¿ya? Que se identifica como una niebla que va cubriendo ciertas partes. Pero esta espora de hongo es mucho más que simplemente una espora de hongo, mucho más que un virus, mucho más que simplemente una especie de enfermedad. Es más, es más prácticamente una especie de invasión de una vegetación inteligente, a lo cual va creando también no tan solo los síntomas de enfermedades, sino también va creando desconfianza entre los ciudadanos. Entonces, hay gente que pierde confianza en el gobierno porque el gobierno también va creando sus propias mutaciones también para combatir los desórdenes que se crean en un ambiente distópico.
¿ya? Y a su vez también la gente va desconfiando también de la misma resistencia contra este gobierno distópico también, ¿ya? Y entre medio hay dos protagonistas, que es Valeria, que es la líder de esta resistencia, y este joven aquí que lo tengo, bueno, que es el protagonista, ¿ya? Al cual este protagonista tiene como le digo yo, tiene digamos, sus dudas y va viendo de que la gente se va transformando a través de esta espora, que va sacando su peor cara, y que a su vez también se va creando esa desconfianza, ¿ya? El resto tendrían que ver cómo se desenvuelve, porque de a poco el texto te va creando te va como desnudando te va desnudando todo lo que va pasando aquí. Te va diciendo, el malo es el gobierno, pero no es solamente el malo, es el protagonista, pero el protagonista no es el malo. También el malo puede ser eh, la misma resistencia contra este mismo gobierno. Y así, hasta que hasta que el mismo lector entre en una misma psicosis, entre toda una psicosis, preguntándose quién es el malo, ¿ya? Y eso es lo que te puedo decir yo de mi obra. Inspiración, saqué un poco de lo que es la pandemia, ¿ya? Mis propios miedos también, porque el peor miedo psicológico que puede tener uno es la desconfianza en las personas más queridas, ¿ya? También en lo que pasaba en la Unión Soviética en la era de Stalin también, que al momento de que un dictador creaba todo una realidad. De hecho, incluso el protagonista, o sea, perdón, el antagonista de esto, es un gobernador que le llaman el Águila Mayor, ¿ya? Por eso la obra se llama se llama A la sombra del águila, ¿ya? Se le llama el Águila Mayor. Eso te puedo decir yo. Ah, y mi experiencia también con el gobierno militar chileno también, que creo también harta desconfianza. Ok, perfecto, son historias muy importantes. Y pues bueno, vemos en este video corto lo que podemos encontrar y lo que van a encontrar todos ustedes dentro de Pactum Silva Carnifex en la narrativa de Francisco Araya Pizarro. ¿Vale? Entonces, en verdad, muchas gracias, Francisco. Ahora vamos contigo, querido Axel Luna. Tienes hasta 8 minutos. Nada más permítame, vamos a poner también tu video porque venimos preparados para todo, ¿no? Entonces, comenzamos. Bueno, Ahora sí. ya. Sí. Bueno, en realidad mi cuento es más cotidiano, ¿no? Se podría decir. Trata de una mujer que cada vez que se despierta ve una mano, o más bien la sombra de una mano detrás de sus cortinas. Y esta mano está como moviéndose de un lado a otro, ¿no? Como saludando, como despidiéndose. Y es justamente no saber qué está haciendo la mano, por qué está moviéndose, se está saludando, está despidiendo, es lo que va llevando el hilo del cuento, ¿no? Entonces, como que el personaje, y que a la vez es la narradora, que es esta mujer, se va preguntando, ¿no? Me dice hola, me dice adiós, me está pidiendo perdón, me dice te quiero, entonces justamente para lograr generar esa tensión y revelar al final qué era esa mano en realidad, ¿no? A quién pertenecía y lo feo que había detrás de eso, ¿no? Hay una historia bien fuerte detrás de eso, la verdad. Pero sí, esa es la historia. No quisiera contarles más para no spoilearles. Sí, pero sí, la inspiración es básicamente un sueño que tuve, una pesadilla que tuve cuando era niño, que es esa imagen, básicamente. Yo escribo así, a partir de imágenes, ¿no? Y tengo esa imagen en mi cabeza de la mano, detrás de mi cortina, moviéndose de un lado a otro,
y pues tengo que sacarlo de alguna forma, ¿no? No tanto para darle una respuesta, porque alguna vez un profesor me enseñó que la literatura no da respuestas, más bien da preguntas. Entonces, para mí es más que todo como para estar un poco más tranquilo conmigo mismo, ¿no? Sacar esas imágenes de mi cabeza, esos traumas, si vale el término. Entonces, claro, cuando pensaba en qué es algo que me da mucho miedo, me volví así atrás a mi yo de 7, 8 años, a esa pesadilla que tuve, que creo que fue uno de los primeros sustos así fuertes que tuve, causados por un sueño, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí empiezo a escribir, empiezo a idear, empiezo a imaginar un narrador a quién le podría pasar esto y qué podría significar, y voy armando, ¿no? Esta historia en particular es muy... Le tengo mucho cariño, más allá de por la experiencia personal, que ya se los acabo de contar, también porque, o sea, como cuento, como tal, ha tenido un proceso bien largo y bien, porque la primera vez que lo escribí fue en el 2019, si no me recuerdo, en un taller de escritura, de terror justamente. Y no me gustó la primera versión, no me gustó para nada. La imagen estaba bien, la idea estaba interesante, pero la forma de ejecutar no me terminó de convencer. Entonces, como que lo aparté a un ladito, lo guardé ahí en algún rincón de mi computadora. Y con el tiempo cada vez como que volvía a ello y trataba de ajustarle alguna cosa, a aumentarle una oración, ver cómo podía hacer que funcione la historia, porque la historia como tal no funcionaba. La imagen estaba buena, me gustaba, pero no tenía un final muy fuerte. Eso es lo que me faltaba sobre todo, y pues ha sido como como un desafío, ¿no? Una crisis, un problema que he tenido, porque yo pienso que a veces escribir es así, ¿no? Es como resolver una ecuación. Tienes un texto que ya está medianamente bien escrito, pero ahora tienes que entender que lo van a leer más personas, y para estas personas tiene que tener cierto impacto, ¿no? Tiene que generar un efecto, y en ese sentido te pones como a jugar con tu cuento. Eso también me lo enseñó otra profesora, que es como armar un rompecabezas, ¿no? El final lo mueves al principio al final, le cambias el género del narrador, si está narrado en tercera persona, lo vuelves en primera persona, en segunda, y así vas haciendo como estos experimentos para ver cómo es que funciona más. Y en ese sentido el texto incluso ha cambiado de género. O sea, ya lo he convertido en un microcuento, porque dije, al final lo más importante es la imagen de la mano, y eso lo puedo contar en un párrafo. Y ya no tenía el tinte de terror. Entonces, más bien era más un cuento cotidiano, era incluso tierno la imagen esta de la mano detrás de la cortina, era triste, tenía cierto toque de melancolía, me gustaba, pero volvía a la imagen inicial. Me decía, ¿qué es lo que me ha generado la imagen la primera vez que la vi a mis 7 años? Fue miedo. Entonces no puede ser un cuento cotidiano, no puede ser un cuento con ternura, digamos, ¿no? Con amor, ¿no? Tiene que ser un cuento de terror, tiene que ser algo que asuste. Entonces volví a volverlo un cuento de terror, y pues justo apareció la convocatoria de Pactum, y me di cuenta que esta idea en general funcionaba con lo que estaba buscando la editorial, ¿no? En este número de la revista. Y pues solo me quedaba arreglarlo, ¿no? Y ahí entré en el trabajo duro, como les decía hace rato, de resolver la ecuación, ¿no? De mover, de cambiar, de ajustar, y fue muy gratificante cuando lo logré. Creo que es bien bonito cuando logras realmente que un cuento funcione, te sientes bien, ¿no? Es muy interesante, y por eso mismo le tengo, como les decía, mucho cariño. Más que tiene una historia personal que es bien simple, digamos, una pesadilla, pero también como cuento tiene un proceso bien que es imposible encariñarse con él, no encariñarse con él, mejor dicho. Muchas gracias, querido Alex. Muy interesante todos tus detalles, en los cuales, igual que Francisco, han llevado a la creación de sus obras literarias, ¿no? Y pues bueno, ya para casi finalizar,
Vamos a lanzar la última pregunta. Santi, si me puedes ayudar para que podamos ir cerrando live y contestar de la manera más clara posible. Bueno, a ver, veamos. Para finalizar esta transmisión, yo les quiero hacer una pregunta que va a ser muy importante, tanto como para nosotros, como para ustedes, como para también la gente que nos esté viendo y se quiera animar justamente a participar. Entonces, yo les quiero preguntar, escritores, ¿qué consejo le darían ustedes a quienes apenas están dando sus primeros pasos, que están empezando a escribir en este amplio género del terror? Bueno, que no se limiten, no se asusten ellos mismos por tratar de sacar algo tan, algo tan, algún producto, ¿entiendes tú? Disculpe, la gata aquí me está pidiendo que le abra la ventana. Un momentito. Sí, cómo no. Dice, que los gatos, dice, que tengan un gato, que sean sus managers para que cuenten historias. Eso también. Ahora sí, perdone chicos, que lleva rato ahí la gatita ahí que me está pidiendo que le abra la ventana para que vaya a hacer lo suyo. Perfecto. Mi disculpa, Donovan. No te preocupes. Bueno, en primer lugar, que no se limiten, que no se asusten por tratar de sacar un buen producto a la primera. Nada sale, nada bueno sale a la primera al 100%. Si sale, ok. Pero que saquen lo que tengan dentro. Si tienen dentro un buen cuento de terror, sáquenlo, ¿ya? Si tienen dentro un buen cuento de ciencia ficción, sáquenlo, ¿ya? Aunque puede ser la idea, aunque sea la idea más absurda, si puede ser, por ejemplo, porque les cuento, hay un libro que tengo yo, lo tengo muy poco promocionado, y es de una gata. O sea, es muy absurda la historia, porque es de una gata, ¿ya? Que tiene un accidente con químicos, ¿ya? Y se convierte en una superheroína, ¿me entiendes? Y eso ha sido absurdo, ¿ya? No, y yo me dije, ¿para qué guardarse el cuento? Tirarlo y sacarlo nomás. Y además yo les digo, piensen también que el planeta de los simios fue la idea también más absurda que tenía Pierre Boulet cuando lo escribió en un libro, ¿ya? Él nunca pensó que la pasarían a varias películas, un montón de películas que han hecho hasta hoy en día, ¿ya? O sea, no se limiten. La mejor, aunque la mejor idea, aunque sea la más absurda, les puede ayudar a ganarse a alguien, a ganarse un público. Eso les digo yo. Tienen Ok, su mejor idea. no se limiten. No se Ok. limiten. Axel, Sí, mi consejo va igual muy de la mano con lo que dice Francisco, ¿no? Es como si quieres ser escritor o si quieres escribir, lo único que tienes que hacer es escribir. Parece bien absurdo, pero así es, ¿no? O sea, no, creo que no hay nadie que te pueda enseñar a escribir. Si tú quieres hacerlo y si te gusta y te apasiona, tienes que hacerlo. O sea, es como incluso por un tema de fidelidad contigo mismo, tienes que agarrar un bolígrafo, un papel o como sea que escribas, yo escribo en la computadora, por ejemplo, y tienes que empezar a hacerlo, ¿no? Y si estamos ya entrando en algo más específico del terror, yo te diría, haz como yo, ¿no? Empezar por tus miedos, ¿no? ¿Qué es lo que te da miedo a ti? ¿Qué es lo que te asusta? Tal vez llegues a la misma conclusión que yo, que lo que más da miedo son las personas, ¿no? Tú mismo de repente. Pero está bien, o sea, de ahí empiezas. Y ya después ya haces experimentos de ver cómo puedes asustar desde otro tipo de perspectivas, ¿no? Pero siempre desde lo que sabes, digamos, ¿no? Así se habla, maestro. Así se perfecto. habla. Ahí ya tienen los consejos de estos grandes escritores para que ustedes no se limiten, no se rindan y sobre todo pues no tengan miedo a escribirlo, ¿no? También creo que es muy importante confiar en cada una de nuestras obras o procesos, porque todos somos diferentes, ¿no? Lo dice Axel. No, yo soy a veces lo voy a decir así, ¿no? Mi fuerte es la poesía, ¿no? Para la narrativa y yo varío mucho.
No, sí, para narrativa y historia, mil respetos. No somos como que al revés, ¿no? Entonces, cada quien tiene su estilo, su ambiente, su forma de caracterizar a cada escrito, ¿no? Y es muy importante conocerse, ¿no? Conocer a ese monstruo o empezarlo a ver en el reflejo para poder describir. Y entonces es así como nosotros llegamos al final de este live. Así que gracias a todos por acompañarnos en este oscuro sendero de Silva Carnifex, donde las sombras susurran secretos y el miedo se vuelve narrativa y poesía. Esperamos que estas historias hayan encendido en sus almas la llama del misterio y hayan despertado ecos profundos en su imaginación. Bueno, pues entonces que la noche siga siendo la aliada de todos ustedes, que la tinta nunca deje de fluir en sus venas. Nos vemos en otra próxima edición de Pactum, donde el terror renace en cada verso. Pues bueno, hasta luego, caminantes del oculto. Francisco, Axel, por favor, vamos a despedirnos de toda la audiencia. Ya. Yo, en primer lugar, yo estoy más agradecido con ustedes por aceptar mi escrito. ¿Ya? Muy amables, en serio, ustedes chicos son también son unos talentos también. Por supuesto, la edición de la revista, como la han llevado, por supuesto. Yo, más que darles la dirección de mi blog, que es turn.com/Francisco Araya Pizarro, también quisiera darles la dirección de mi Instagram, donde también publico bastante las entradas de mis obras, que están en distintos blogs. Tengo distintas partes, o sea, tengo una cuenta en Wattpad, en Postpad, en todos los pads que uno pueda decir. Pero sí en donde yo publico bastante y hago conocer bastante, donde yo publico, incluyendo también, donde también le ayudo a dar difusión a todas las personas que me publican también, es también en mi Instagram. Es el Instagram, eh, la cuenta es Francisco Araya Pizarro. Así que también tengo también varios libros también. De ciencia ficción tengo un compilado que hice yo, el último, que se llama Tierra 2. ¿Ya? Es un compilado de ciencia ficción y fantasía muy bueno. Está en Amazon. Y también está otro que también se llama Cuentos Fantásticos. Muy original el título, por cierto. ¿Ya? Aparte de eso, bueno, yo publico en todas sus pads, también publico mis cuentos cortos, y también en mi blog en trum.com/Francisco Araya Pizarro. Eso sería, pues. Gracias a ustedes por el espacio que nos dan. Gracias también a Axel también por compartir contigo. Sin duda alguna, yo también te voy a estar leyendo en forma muy emocionada, también voy a estar leyendo tu cuento. Eso sería. Muchas gracias, querido Francisco. Y pues bueno, para todos, ahí están ya las redes sociales para que puedan seguir a Francisco. Y Axel, por favor, vamos a despedirnos de la audiencia. Claro, sí. Por mi parte, solo tengo mi Facebook, que ahí más que todo voy compartiendo cualquier tipo de publicación que haya, como esta, que ahora ha salido, ¿no? Con Pactum, con Toximorrox en general, y pues que espero podamos tener más cuentos en otros números de la revista, ya sea de Pactum o de Dogeven, que bueno, y pues eso. Mi Facebook es Axel H. Luna, ¿sí? Sin más, y ahí estoy publicando algo por si les interesa. Y nada, como igual que Francisco, el agradecimiento primero para Toximorrox por darnos este espacio para dar a conocer nuestro trabajo, ¿no? Muchas gracias, de verdad siempre se valora eso. Y nada, un gusto conocerlos a los tres, Francisco, Donovan, Santiago, es todo lo que puedo decir. Axel, el placer es todo mío. El placer es de todos. Así que, en verdad, muchas gracias. Quédense con Pactum Silva Carnifex, el cual llegará a todos el día lunes, después de las 6 de la tarde, horario Ciudad de México.
como siempre lo hacemos. Recuerden que tenemos convocatoria abierta para Dojevena, Misery in Love, Miseria enamorada. Así que vamos a abrirle el espacio y pues bueno, si estamos hablando de Pactum, un pequeño spam, prepárense para este aniversario. Así que, sin más preámbulo, gracias Santi, gracias Francisco, gracias Axel, no se me desconecten por favor, gracias a todos. Y recuerden que no todos los príncipes usan traje.